Que el Señor le continúe bendiciendo. Cómo se encuentran en esta noche. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Yo creo que hay un ambiente bien bonito del Espíritu y estamos delante de la presencia del Señor. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos para el repaso de la semana pasada. Empezamos con punto número 4, primera profecía de la pasión, Mateo 16, del 21 al 23. El Señor debía ir a Jerusalén, debía padecer mucho de parte de los conductores religiosos, debía ser muerto y resucitar al tercer día. Punto número 1. Jerusalén, la ciudad santa, allí se ofrecían a Dios todos los sacrificios, allí debía morir Él. ¿Qué había de ofrecer por sí mismo y en sí mismo el gran sacrificio de una vez por todas? Hebreos 9:26 y Hebreos 10:12. Punto número 2. Las personas a manos de quienes había de sufrir, los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, eran los más empeñados en perseguirle. Si usted lee Isaías 53, se da de cuenta de eso. Punto número 3, lo que habría de sufrir mucho y ser muerto. Sus múltiples sufrimientos, así como en la variedad y en lo extremoso de ellos. Nada sino la muerte y muerte de cruz. Le exigía la obediencia al Padre. Filipenses 2:8. Punto número 4. El resucitar al tercer día demostraría que era el Cristo y el Hijo de Dios. Así hemos de considerar los sufrimientos de Cristo como anticipo de una gloria que comparten con Él cuantos comparten en sus sufrimientos. Filipenses 3 del 10 al 11. Si sufrimos también reinaremos con Él. Segunda de Timoteo 2:12. Pedro se sintió indignado al pensar que el maestro hubiera de padecer tal tratamiento. Tomándolo como para cerrarle el paso, protestó: Señor, no lo permita Dios, en ninguna manera te suceda esto. Dios sabe muy bien lo que tiene que hacer y no necesita de nuestras lecciones. Nuestra naturaleza corrompida nos inclina a buscar la mayor comodidad posible, a mirar los sufrimientos como estorbo para la vida presente, pero hay otros módulos para medir el valor de los sufrimientos. Esto atrajo una reprensión de parte de Jesús. Al llamar Satanás a Pedro, Jesús sencillamente quería decir que las acciones y las palabras de Pedro eran las que podrían esperarse de parte de Satanás, nombre que significa adversario. Al protestar contra el Calvario, Pedro venía a ser un estorbo para el Señor. Debemos estar preparados para los ataques y oposición de parte de los amigos y enemigos, de ataques de fuera y desde adentro. Segunda de Corintios 11, 23 al 26. Pedro había sido Kefa, piedra sólida de edificación para la iglesia. Poco después, a impulsos también del cariño, Pedro, aconsejado por la carne, Pedro se convierte en piedra de escándalo para el propio fundador de la iglesia. Por eso debemos aprender a reconocer la voz del enemigo. Lo mismo cuando nos habla por medio de un santo que cuando nos habla por medio de una serpiente. ¿Y qué es un santo? No estamos hablando de una imagen que usted le ora. Estamos hablando de un hermano. Amén. No se me confunda.
De Cristo debemos aprender a desoír los falsos consejos, aunque vengan de los mejores amigos, aunque parezcan a otros que somos descorteses. 5. El precio del discipulado. Mateo 16, del 24 al 28. La negación del yo. Significa entregarse de tal manera al control de Cristo que el yo no tenga ningún derecho, que no queremos seguir nuestros propios planes ni servir a nuestros propios intereses, sino depender en todo de Dios y hacer sufrir todo en cuanto Él tenga programado para nosotros. Punto número 2, tomar la cruz significa estar dispuesto a sufrir oprobio, padecimientos y quizás el martirio por causa de él. Morir al pecado, al yo y al mundo. ¿Cuántos han decidido morir al yo? ¿Verdad que sí? No debemos hacernos la cruz nosotros mismos, sino arrimar el hombro a la que Dios ha preparado sin temor a su peso. Punto número 3. Seguirle significa vivir como Él vivió. A. Él fue adelante. B. Nos mostró el camino. C. Llevó el peso más fuerte, pues la cruz que para Él fue maldición, Gálatas 3:13, para nosotros fue bendición. El que quiera salvar su vida temporal y huya del deber y cometa pecado y renuncie a seguir a Cristo por amor a su propia conveniencia, perderá la vida eterna, quedará privado para siempre de todo bien al no alcanzar la comunión con Dios. Y esto significa que será lanzado para siempre a la muerte segunda, un infierno eterno. Apocalipsis 20:10, Apocalipsis 21:8. Los cobardes van en primera fila. ¿Cuántos de aquí son cobardes? No levanten su mano. Supongamos, dice Jesús, que un hombre llegase a tener tanto éxito en sus negocios que pudiese poseer el mundo entero. El hombre está llamado a más que dinero. El hombre está llamado a representar a su rey. Jesús señala a su segunda venida cuando volverá a la tierra con sus ángeles en la trascendente gloria de su Padre. Entonces pagará a cada uno que haya vivido para él. Jesús dijo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que lo hubieran visto venir en su reino. Cristo no ha venido en poder y gloria para establecer todavía su reino. Jesús se rehusó a poner fechas y en cualquier caso dijo explícitamente que no sabía cuándo vendría el fin. Mateo 24:36. Mateo 24:14 es también instructivo porque Jesús dice que el fin no llegará hasta y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles. Bueno, si usted está deseoso que Jesucristo acabe de venir, pues salga a la calle a predicar. Amén. Hasta aquí el repaso. Pues vamos a entrar en materia. La transfiguración. Punto 6. Estamos en el libro de Beacon, página 164. Pero antes vamos a leer Mateo 17, del 1 al 8. Mateo 17, del 1 al 8. Pastora Marilyn, si usted tiene la lectura bíblica, puede leer del 1 al 4 y el pastor puede leer 5, 7 y 8. Mateo 17.
6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Sigue. Y he aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Amén. Pastor. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Amén. Si el hermano Luis me puede leer el primer párrafo. La transfiguración, Mateo 17 del 1 al 8. Este incidente constituye una de las grandes crisis en la vida de Cristo, junto con el bautismo y la tentación. Constituyó un momento de elevado significado espiritual. Aparece en los 3 evangelios sinópticos: Marcos 9, 2, 8, Lucas 9, del 28 al 36. Léete el próximo párrafo, el pequeño. Sucedió 6 días después. Lucas 9, 28 dice como 8 días después. Aquí no hay contradicción. Lucas cuenta los días que precedieron y siguieron a los incidentes. Mateo y Marcos solo los que mediaban entre ellos. Amén, gracias hermano Luis. 6 días después del incidente en Cesarea de Filipos, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan. ¿Quién era? Pedro, Jacobo y a Juan. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Quiénes eran esos 3? Ok, eran pescadores, pero ¿qué? El círculo cerrado de eso. Micrófono, por favor. Perdón, el círculo cerrado de Jesús. Amén. Acuérdense que el Señor Jesús tenía un círculo íntimo. Y me gustó un comentario que el pastor hizo en una de las clases, que dijo que usó la ilustración de un maestro. Como Pedro era uno de los más traviesos, ¿verdad que sí? Entonces Juan era, I guess, era la mascota del grupo porque era el más cercano a Jesús, y Jacobo parece que también era un poco problemático. Pues Jesús decidió, como un maestro en la aula, a los muchachitos más problemáticos y a la mascota de la clase. ¿Cuántos eran la mascota de la clase? Yo era un buen estudiante. Yo era un buen estudiante hasta que llegué a la high. Cuando llegué a la high, olvídate, entré con los traviesos. Pero Jesús tenía su círculo interno. Pues entonces, como Jesús sabía que estos varones le iban a servir para proclamar, todos iban a servir para proclamar, pero este círculo interno había algo especial en ellos. Amén. Pues Jesús decide llevarse a su círculo interno arriba a un monte alto, y mira qué privilegio, en un lugar de Galilea. Y miren este dato importante: 6 es el número del hombre. Significado: sus días de trabajo. Después de 6 días, después de transcurrido la obra, el día del hombre, luego llega el día
del Señor, el reino. Cuando Lucas dice que la transfiguración tuvo lugar como 8 días después, eso se encuentra en Lucas capítulo 9, versículo 28. Por eso es que estos evangelios se llaman los evangelios sinópticos, porque dicen algo similar, pero varían. Pero si usted estudia los 3 evangelios conjuntamente, prácticamente están diciendo lo mismo, pero de diferentes puntos de vista. Evidentemente incluye los días terminales, además de los días de entremedio. Por cuanto 8 es el número de la resurrección y de un nuevo comienzo, es apropiado que Lucas identifique el reino con un nuevo comienzo. ¿Cuántos experimentaron ese nuevo comienzo cuando Jesucristo llegó a su vida? ¿Verdad que sí? Qué diferencia, gloria a Dios. Vamos a seguir. ¿Quiere leer, pastor? Pues léame los próximos 3 párrafitos, porque necesito a alguien que lea rapidito. De la transfiguración, ¿verdad? Sí. Sucedió 6 días después. No, el otro. ¿Después de qué? Lucas dice, después de estas palabras. Esto nos regresa a 2 importantes asuntos de los capítulos previos. 1, la confesión de Pedro acerca de Jesús como Mesías y su divinidad. Y 2, la profecía de Cristo sobre su pasión. Debe recordarse que mientras Pedro se levantó magníficamente en respuesta al desafío de la pregunta del maestro, ¿y vosotros quién decís que soy? Su reacción ante la predicción de la muerte del maestro fue un miserable fracaso. Protestó que Cristo no debía morir. Él falló, como todos los demás discípulos, en comprender el significado y necesidad de los sufrimientos del Mesías. ¿Quiere que siga? Es notable que los 3 evangelios sinópticos comiencen el relato poniendo su énfasis sobre la semana entre la confesión y la transfiguración. G. Campbell Morgan siente que durante ese periodo hubo un sentido de distanciamiento entre los discípulos y el maestro. Sigue adelante diciendo, esos 6 días debieron ser los más amargos de la vida del maestro. 6 días de silencio, 6 días durante los cuales la soledad fue el hecho supremo en su carrera. Aún anticipadamente debía andar solo por la ruta del Calvario. Amén. Los que tengan el libro de Beacon o en su computadora, su dispositivo electrónico, vamos para la página 158 de Beacon. Vamos primero a la 159. Página 159 de Beacon, el tercer párrafo, dice los versos 13 al 16 sugieren el siguiente bosquejo, la pregunta común. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? La pregunta crucial, ¿y vosotros quién decís que soy yo? La confesión confiada, tú eres el Cristo. ¿Y quién fue que dio esa confesión? Pedro, el intrépido Pedro. Acuérdese que si usted está siguiendo las clases, Pedro era uno de los del círculo interno y Pedro tenía una característica en peculiar. Pedro era un hombre atrevido y era un hombre impulsivo. Amén. Cuando los otros no se atrevían a preguntarle algo al maestro o decir algo, Pedro estaba allí. Cuando había que sacar la cara por el grupo, Pedro estaba allí. Acuérdese que Dios va a utilizar lo que usted es. Por eso es que yo siempre lo digo y digo esto: todo lo que soy lo llevo al ministerio. Todo lo que usted es, usted se lo pone en las manos del Señor y el Señor torna lo que el enemigo había creado para mal, lo torna para bien, para la gloria del Señor. Ahora en la página 158, el último párrafo dice: era un momento crítico
en la carrera del Señor. Neely nota, el ministerio público en Galilea tocaba a su fin. Pronto comenzaría el viaje hacia la cruz. Él deseaba acercar a los discípulos a una relación de mayor intimidad con él que la que jamás habían mantenido antes. Era menester que los 12 tuvieran una firme confianza en su mesianismo, pues tendrían que afrontar un futuro en el que su fe sería probada severamente. O sea, ya el ministerio de Jesús estaba llegando a su fin. Jesús tenía que cerciorarse que sus discípulos iban a estar preparados. Diga conmigo, preparados. Tenían que estar preparados para lo que venía. ¿Y qué es lo que venía? Venía un trago amargo. Venía la pasión del Cristo. Y juntamente con la pasión del Cristo, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Que ellos iban a tomar de la misma copa que él, anunciando que como él fue crucificado, también sus discípulos iban a ser martirizados, con excepción de uno. Sí, pastor. Sí, yo quiero, apaguen los micrófonos por la parte de atrás, por si acaso, si hay uno prendido, porque me está rebotando. Aquí estamos bien. Quiero añadir algunas cosas. La transfiguración, Beacon dice que es uno de los momentos más críticos. Y honestamente no entiendo la palabra crítico, no sé si en inglés está la misma palabra. Pero yo quiero resaltar eso desde este punto de vista. La transfiguración de Jesús es yo sé que tú lo vas a mencionar, pero quiero añadir esto. Es el punto más importante para estos 3 discípulos, que son impulsivos, que son los hijos del trueno y que es el círculo íntimo. Porque aquí ellos están notando en la transfiguración el Jesús terrenal, y cuando se transfigura, lo que va a pasar después del levantamiento de la tumba, de la resurrección. Y eso, en un contexto espiritual para nosotros, significa lo mismo. Cuando nosotros nos presentamos al barrio donde tú eras, la gente no te va a conocer porque tu rostro es totalmente cambiado por el Espíritu Santo de Dios. Y ese es el contexto espiritual. Siempre hay que buscar el contexto espiritual. Segundo, aparece Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas. ¿Verdad? Dejándonos saber de lo que se escribe en la ley, que hay muchas cosas, hay muchas profecías. Yo estaba estudiando en estos días un libro acerca de los salmos, lo cual los salmos yo sabía que habían profecías, pero yo no sabía que habían tantas profecías. Entonces, eso me ha dejado loco y sin idea, porque aquí, viendo este suceso de la transfiguración, nos dice claramente que el verbo que está allí es el verbo encarnado. El verbo se hizo carne, es la palabra viviente, está allí. Nos está diciendo que lo que se escribió de él en los salmos y en los profetas es lo que ellos están viendo ahora mismo, para que ellos sepan que también cuando él se levante, lo van a notar diferente. Ojo con esto, porque cuando él se levantó ellos no se dieron cuenta, ellos se olvidaron. Por lo menos estos 3 bambalanes se olvidaron de la transfiguración y no se habían dado cuenta. Porque ¿cuándo fue que se dieron cuenta que era Jesús? Después de resucitado. ¿Cuándo fue? Cuando partió el pan en la cena. Ahí fue que se dieron cuenta, este es Jesús, este es el resucitado, y cayeron postrados en donde estaban, en el restaurante. Si se le había olvidado del milagro de los panes y los peces. Exacto. Gracias. Poderoso. Gracias, pastor. Gracias por la oportunidad. Esos puntos los vamos a cubrir con más detalle a medida que la lección se siga desarrollando.
Papito, sigue leyendo. ¿Cuál fue el propósito de la transfiguración? Estamos en la página 165, el primer párrafo. ¿Cuál fue el propósito de la transfiguración? Micrófono. Hello. ¿Cuál fue el propósito de la transfiguración? La respuesta es clara en la actualidad. Se trataba de una doble confirmación. Una, la de la divinidad de Jesús, mientras los 3 discípulos tenían una vislumbre de su eterna gloria. 2, de la importancia y necesidad de la pasión. El último punto surge de Lucas, quien declara que el tema de la conversación con los 2 visitantes celestiales fue la inminente misión que la tocaría cumplir en Jerusalén. La palabra griega es éxodos, que significa una salida, éxodo, de manera que incluía su crucifixión, resurrección y ascensión, todo como clímax de su ministerio terrenal. Sigue. Para la visión de esta única revelación de su deidad y muerte cercana, Jesús escogió a los mismos 3 discípulos que habían sido testigos de la resurrección de la hija de Jairo. Marcos 5:37. Más tarde llevaría a estos del círculo íntimo, Pedro, Jacobo y Juan, uno con él al huerto de Getsemaní, pero ahora los llevó a un monte alto. Aunque el sitio tradicional de la transfiguración es el monte Tabor, en la planicie de Esdración, probablemente una mejor elección sería la de las estribaciones del elevado monte Hermón, que se yergue como un solitario y nevado centinela a la cabeza del valle del Jordán. Este está cerca de Cesarea de Filipo, lugar donde se hallaba Jesús durante el incidente previo. Léete el próximo párrafo para entrar en comentario. Aquí Jesús se transfiguró. 2. La palabra es metamorfo, de la cual proviene metamorfosis. Además del pasaje paralelo en Marcos 9:2, la palabra se encuentra solamente en Romanos 12:2, transformados, y en 2 Corintios 3:18, transformados. La transformación de la apariencia de Cristo está descrita de la siguiente manera: resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Lucas no emplea la palabra transfiguró, pero describe lo sucedido casi con idéntico lenguaje. Es el único que nota que mientras Jesús estaba orando, su apariencia experimentó el mencionado cambio. Es una sugestión de que nuestra transfiguración espiritual se realizará mientras estamos orando. Amén, gracias, papito. Pedro, Jacobo y Juan, el círculo interno del Señor, tuvieron el privilegio de verlo transfigurado. Hasta ahora su gloria había estado en un cuerpo de carne, pero ahora su rostro y su vestidura se volvieron radiantes como el sol, con una luz resplandeciente, una manifestación visible de su deidad. Así como la nube de gloria o Shekinah en el Antiguo Testamento simboliza la presencia de Dios, la escena fue una visión anticipada de cómo el Señor Jesús, cuando regrese para establecer su reino. Y de eso estábamos hablando en la clase de la pastora Yarolin, que una de las damas hizo la pregunta de cómo será que veremos a Jesús. Veremos a Jesús como lo vio el círculo
interno de Jesús. Yo no sé de ti, pero yo quiero ese cuerpo glorificado, aleluya. Yo quiero ese cuerpo que yo pueda atravesar las paredes, que yo pueda atravesar el tiempo, así como Jesús se le aparecía a los discípulos y se desaparecía también. Eso va a ser un privilegio terrible, una de las múltiples formas de bendición. Sí, pastor. No, quiero que Yaro diga esa parte que mencionaba ayer, si es posible, para consumo de nosotros, por favor. ¿Cómo? Fue una pregunta que yo creo que una de las damas... ¿Cómo vendrá Jesús? Sí. Sí, Tracy fue la que hizo la pregunta porque la pastora estaba dando la respuesta a esa pregunta. Y se habló de que Jesús va a llegar en la segunda carta de Juan. Los falsos maestros ahí están diciendo que Jesús no pudo ser Dios porque Dios no puede morir. So aquí Juan está diciendo, no, Jesús es Dios, 100% Dios, 100% hombre. Y cuando Él regrese, va a regresar en un cuerpo humano, pero glorificado. Y eso es lo que nos vuela a nosotros la cabeza. Porque usted entendió la pelea de estos falsos maestros. En ese momento, en el año 70, 80, habían falsos maestros. Hoy en día hay millones y millones más que van a querer cambiar lo que nosotros estamos aprendiendo con vagas cuentos y vagos pensamientos. Oiga esto, cuando Jesús venga en gloria, hermano, y nosotros seamos tomados en las nubes, nuestro cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Y de la manera que Jesús ahí, que ya el maestro va a hablar sobre esto, le mostró a este grupito de personas es de la misma manera que nosotros vamos a ser transformados también. Aleluya. Eso es algo poderoso. Y eso es algo poderoso porque va a ser en un abrir y cerrar de ojos. O sea, instantáneo. Yo voy a ser bonito. Por la primera vez en mi vida voy a ser bonito. Usted es un hombre apuesto. Hermana Virgen, ¿usted tiene el comentario? Siga el próximo párrafo. Los 3 evangelios sinópticos. Página 165, último párrafo. Los 3 evangelios sinópticos mencionan la sorprendente visita de Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. El primero representaba la ley y Elías representaba a los profetas. Hay muchos lugares en el Nuevo Testamento donde se refiere al Antiguo como la ley y los profetas. La implicación aquí es todo el Antiguo Testamento señalaba a Cristo y en especial el Pentateuco, y las profecías predecían la muerte expiatoria del Salvador. Esto fue demostrando por tipos de símbolos en la ley, los sacrificios, por declaraciones en los profetas. Amén. Hasta ahí. Después te voy a llamar para que siga. Amén. Moisés y Elías aparecieron en el monte y conversaron con él acerca de la muerte que él iba a aparecer en Jerusalén. Eso se encuentra en Lucas capítulo 9, versículos 30 y 31. Moisés y Elías pueden representar a los santos del Antiguo Testamento, o si tomamos a Moisés como representante de la ley y a Elías como representante de los profetas, entonces veremos aquí a ambas secciones del Antiguo Testamento señalando a los padecimientos de Cristo, a las glorias que seguirían tras ellos.
Una tercera posibilidad es que Moisés, que fue al cielo a través de la muerte, representa a todos los que serán resucitados de entre los muertos para entrar en el milenio, mientras que Elías fue trasladado al cielo, representa a aquellos que alcanzarán el reino por la vía del traslado. La iglesia seremos arrebatados. Los discípulos Pedro, Jacobo y Juan, y esta es una escuela de pensamiento, ¿ok? Esto es para consumo de ustedes, pueden estar aquí representando a los santos del Nuevo Testamento en general. Podrían también estar representando el fiel remanente judío que estará vivo en la segunda venida y que entrará en el reino con Cristo. La multitud al pie del monte, Lucas 9:37, ha sido asemejada a las naciones gentiles que compartirán también las bendiciones del milenio. ¿Alguien tiene algún comentario o tocante a esto o podemos proseguir? Hermana Virgen, siga. Estamos moviéndonos bien avanzadamente. Pedro estaba tan encantado con la situación que deseaba prolongarla. Sugirió que los discípulos podían hacer allí 3 enramadas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Uno puede simpatizar con los sentimientos del apóstol. Esa era una comunión única. Pero Pedro demostró que la profecía de la pasión no se había grabado bien en su mente. Quería un Mesías glorificado, pero no un Mesías sufrido. Amén. Hasta ahí vamos a tomar una pausita aquí. Te lo digo, Pedro había experimentado, había caminado sobre la agua, había visto los milagros de alimentación y con todo y eso estaba embotellado en su cabeza. Por eso es que yo siempre lo digo, estoy con el pastor en esto, Pedro era un revolucionario. ¿Por qué? Porque él estaba pensando, vamos a mantenerlo aquí, porque aquí llegó el rey que vamos a tomar a los romanos. Sí, Pastora Yaron, ¿tú querías decir algo? Mi pregunta es, ¿cómo ellos, Jacobo, Pedro y Juan, supieron que ese era Elías y Moisés? Porque estamos hablando de hombres que vivieron miles de años antes de que ellos nacieran. ¿Tú quieres contestarlo o contesto yo? No, es que Yaro siempre tiene una bola muy dura, muy dura. Este está sencillo. Mire, ¿qué fue lo que sucedió en la transfiguración? La gloria de Jehová descendió. Y cuando llega la gloria de Jehová, hay revelación. Eso fue revelado instantáneamente por Dios el Padre. Por eso es que es tan importante que nosotros como pueblo de Dios estemos conectados a la vid. ¿Y quién es la vid? Cristo es la vid. Cristo. Sí, pastor. No, y quería comentar que Pedro, el trabajo que ya Jesús tenía predestinado para Pedro era grande, bien grande. Y en el libro de los Hechos, acuérdense que en Hechos 1 cae el Espíritu Santo, sus ojos fueron abiertos, ¿verdad? Jesús se fue, pero a los 50 días hubo el avivamiento, ¿verdad? Estamos bien. Ok, pero en Hechos 10, oiga como todavía la ley estaba dentro de Pedro, pero fuerte. Porque si usted nota, si usted lee Hechos 10 del capítulo 10, 13 al 15, él tiene una visión. Él tiene una visión y ve un montón de animales y pájaros cayendo por una sábana que era agarrada por 4 puntas.
Y sale él, dice allí, nuestra ley no nos permite comer eso. Cristo ya le había dicho que Él es Señor de la ley. Entonces, Señor chacho, del sábado. para que tú veas, no, que en el contexto actual estamos viviendo en las iglesias donde la ley todavía es perenne en los corazones de la gente. Y Él quiere que seamos libres. Él vino a libertarnos de la opresión de la ley. Amén, tremendo. Sigue, hermana Virgen. Mientras Pedro todavía estaba hablando, una nube de luz los cubrió. La nube aquí sobre el monte de la transfiguración llamó la atención de los discípulos para escuchar la voz de Dios. Ellos recordarían la columna de fuego durante la noche, que guiaba a los israelitas en el desierto, tanto como la chequina o gloria que moraba en el tabernáculo y en el templo. Dios apareció una nube en el Sinaí. Desde la nube, una voz clara y distinta confirmó la deidad de Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd, y acallando a Pedro, a él oíd. El problema con Pedro era su rapidez para hablar y su tardanza en escuchar. Desgraciadamente, hay muchos que siguen su ejemplo. Tremendo, tremendo. Pedro, queriendo atrapar aquel esplendor, sugirió precipitadamente erigir 3 tabernáculos, uno para Jesús, otro para Moisés y otro para Elías. Fue correcto poner a Jesús en primer lugar, pero erró al no darle la preeminencia. Jesús no es uno entre iguales, sino Señor sobre todo. Para enseñar esa lección, Dios Padre los cubrió con una nube fulgurante y luego anunció: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Es la misma voz y la misma frase de Mateo capítulo 3, versículo 17, cuando el bautismo de Jesús. Moisés y Elías fueron grandes hombres y favoritos del cielo, con todo solo eran siervos fieles. Eso se encuentra en Hebreos capítulo 3, versículo del 5 al 6. Pero Cristo era Hijo, el unigénito que está en el seno del Padre. Juan 1, 18. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2, 5. Pues en él estaba Dios reconciliando consigo mismo al mundo. Segunda de Corintios 5, 19. Su intercesión tenía mucha más influencia que la de Moisés y su reforma mucho más efectiva que la de Elías. Acuérdense que ¿qué es lo que Jesús decía? Oíste que fue dicho. Dilo, pastor. Oíste que fue dicho, más yo te digo. Amén, así mismito es. Jesucristo fue el reformador más grande que jamás hubo y que jamás hubiera. ¿A quién se le ocurre decir: si te pegan en una mejilla, ponle la otra? ¿Cuántos lo harían? ¿Cuántos son de aquí, del Bronx de verdad? ¿Usted haría eso? No conteste esa pregunta. No, que a veces nosotros estamos así y estamos y viene el pensamiento: este quiere una bofeta. Este quiere una bofeta. Ay, Jesús. Félix, ¿tiene el libro? Sigue con Abrumados por la visión, página 166.
Abrumado por la visión y lleno de temor por la voz, los 3 discípulos se postraron sobre su rostro. Esto puede sugerir que cayeron como le sucedió a Saulo en el camino a Damasco, o es más probable que se hayan postrado en adoración. En cualquiera de los casos tuvieron gran temor. Amén, hasta ahí. Gracias, Félix. El brillo de la nube, un brillo repentino, pudo influir en este miedo que les entró a los discípulos. Pero lo que siempre ha infundido enorme temor en las manifestaciones, siempre ha influido en las manifestaciones extraordinarias de Dios, es el oír su voz directa. Imagínense en qué terror tenían ellos. Baja una nube espesa y después de esa nube escuchan la voz de Dios como trueno. Yo caigo como muerto ahí. Imagínate. Al requerir o revelar algo muy grande desde su gloria llena de majestad imponente. Es un beneficio para nosotros el que Dios nos hable por medio de hombres como nosotros. Pues así su palabra no nos infunde terror. ¿Qué pasó cuando la gloria de Dios cayó en el Sinaí? Éxodo 20, 19. El que se acercara al monte y tocara al monte, de cierto moriría. La ley te condena y la ley te mata, pero la gracia que es Jesucristo es un bálsamo para ti y para mí. ¿Cuántos le pueden dar gloria a Dios por su Hijo amado? El último párrafo, ¿quién no ha leído aquí? Sari, léelo. Pero el maestro... Pero el maestro los tocó con tierno consuelo, diciéndoles: levantaos y no temáis. Cuando abrieron los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. El valor de una visión se mide por la permanencia de sus resultados. No hay experiencia espiritual de valor a menos que deje una creciente conciencia de la presencia de Cristo. Cuando se hubieron ido los visitantes celestiales, la nube y la voz, los discípulos tuvieron a Jesús solo. Él es la suprema necesidad de toda vida humana en todos los tiempos. Amén, tremendo. Dale, resalta eso, porque Beacon dice ahí algo que hay que repetir. El valor de una visión se mide por la permanencia de sus resultados. Y eso está súper, porque podemos ver que Isaías 53 es esto mismo. Es esto mismo. El valor de una visión se mide por la permanencia de sus resultados. Lo que vio Isaías en esa profecía. O sea que ellos fueron marcados. Totalmente. Yarlin, ¿tú querías decir algo? Antes que vaya yo a sí, a mis quería notas. decir que yo me identifico en este último paragraph que leyó Sari, porque un pequeño testimonio. Todos saben que mi hijo fue baleado 5 veces, murió. Yo me quedé con ese pensamiento de que no fue salvo, porque aunque él conocía, él no iba a una iglesia. Y hubo una función en la Segunda Hermosa que mi mamá insistió que yo fuera. Y yo fui. Y la persona que estaba supuesta a predicar, su papá le dio un ataque de corazón y él no vino, vino otro muchachito. Yo escuchaba al muchachito predicar y lo miraba y decía: Señor, ese pudo ser mi hijo.
en todo el tiempo. Cuando todo esto termina, que está terminando, va a llover y hacen el llamado al altar. Yo no voy al altar para oración, yo estoy ayudando a meter la silla, pero el Espíritu me lleva al altar. Y el muchachito me pregunta, ¿para qué necesitas oración? Y yo lo miro y le digo, será para fuerza porque hace poco que perdí a mi hijo. Y él me dijo, no, tú lo que quieres saber si él está en el infierno o en el cielo. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Y él comienza a hablar lenguas y la agua comienza a bajar. Estaba lloviendo mucho. Y él hablando lenguas en mi oído, yo y él nada más. Esto no lo estaba escuchando nadie. Y él me decía, me lo llevé yo para que se perdiera. Fui yo el que me lo llevé. ¡Santo Dios! Y digo que me identifico porque como ellos sintieron y vieron la gloria de Dios, yo vi y sentí en ese lugar lo que estos discípulos vieron y sintieron. So, es algo que se queda impactante. Y como termina diciendo que Jesús se quedó con ellos, es real porque Jesús sigue conmigo. Amén, gloria a Dios. Gracias por esa excelente testimonio, por tu valor de testificar. Su cercanía ahuyenta el temor. Sus toques curan, alivian, confortan. Así tocó el ángel a Daniel. Daniel 8, 18 y capítulo 10, 18. Podemos imaginar a Jesús inclinando sobre los cuerpos postrados. Los miedos inmotivados pronto desaparecen. ¿Qué sucedió cuando ese evangelista te dio esa palabra? Alabado sea el nombre de Cristo. Si miramos al Salvador, Mateo 14 del 29, 31. ¿Se acuerdan cuando Pedro andó sobre las aguas? Aleluya. Que después que tenía su mirada puesta en el Señor no se hundió. Al considerar lo que habían visto, lo que habían oído, tenían mayor motivo para regocijarse que para temer. Pero al oír esta voz dulce y cercana de Jesús, desapareció el temor que la voz oída del cielo les había causado. Desapareció la nube luminosa, desaparecieron Moisés y Elías. Ya han dado testimonio de Jesús de su partida. Jesús queda solo, con su cruz que le acompañará hasta el Calvario. Se quedaron con Jesús solo. Aunque las personas que más apreciamos desaparezcan de nuestra presencia, ha de servirnos de gran consuelo saber que Cristo permanece con nosotros hasta el fin del siglo. Mateo 18, 20 y 28 al 20. ¿Quieres continuar o quieres cerrar aquí? Podemos ir para la pregunta en cuanto a Elías. Ok, pues vamos a proseguir. Sí, este es cortito. Punto número 7. La pregunta en cuanto a Elías. Vamos para el libro de Mateo, capítulo 17, versículo del 9 al 13. Pastor, léalo. Del 9 al 13. Dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Oye, Elio, y se lo está diciendo. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero.
Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que le hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. La pregunta en cuanto a Elías. ¿Quién tiene el libro? ¿Quién no ha leído? Dale, Jorge, léete el primer párrafo. Los primeros 2 párrafos, rapidito. La pregunta en cuanto a Elías. Lucas dice que fue al día siguiente, cuando descendieron del monte. Esto implica que la transfiguración sucedió durante la noche, lo que encaja muy bien en el cuadro. La declaración de Mateo de que el rostro de Cristo resplandeció como el sol. Sería más significativa si esto hubiera sucedido en la oscuridad. Cuando iban descendiendo del monte, Jesús le mandó a los 3 discípulos que no contasen a nadie en la visión. La palabra griega significa sencillamente lo que habían visto. Hasta después de la resurrección, solo sería mal interpretado, pudiendo levantar un movimiento popular mesiánico, cosas que Cristo procuró constantemente evitar. Amén. Me gusta el comentario que Vicon dice. Ahora, imagínese esta transfiguración sucediendo de noche, pastor. El tope de esa montaña, ¿cuántos son de Puerto Rico, de Santo Domingo o de América Latina, del campo? Que por la noche tú lo que ves un puntito aquí, un puntito allá, un puntito allá. Imagínate el tope de la montaña resplandeciendo como el sol. Eso sería un show, un espectáculo tremendo. Imagínase la expresión de esto. Ellos cayeron muertos de terror. Muertos de terror. Estaban tan espantados que estaban hablando cosas incoherentes. Sí. Me sorprende que este círculo íntimo, ¿verdad? Que ellos son the sons of thunder y Pedro que hablaba sin pensar y que Jesús ahora le diga, mira, no pueden decir nada hasta que yo no resucite. Te estaban comiendo la lengua. Tú sabes lo difícil de que tú experimentes tal cosa y no la puedas hablar. Uno quiere explotar. Ahora yo creo, añadiendo acá, esto fue de noche, la transfiguración. Sí. Fue de noche. Pero ¿por qué? Lo que no entiendo, ¿por qué Beacon dice sería más significativa si esto hubiera sucedido en la oscuridad? Porque básicamente él está dando el comentario porque, déjame ver, yo creo que yo lo tengo en mi comentario aquí, porque uno de los evangelios sinópticos dice que ellos descendieron al otro día. Sí, okay, correctamente. Está bien, sí, dice aquí. Porque Lucas dice que fue al día siguiente. Por eso. Mientras descendían del monte, Jesús mandó a sus discípulos que callasen acerca de lo que habían visto hasta que él hubiese resucitado de los muertos. Sí, de los muertos. Los judíos, bien dispuestos a recibir a cualquiera que les librase del yugo romano, le habrían dado la bienvenida para que les salvase de Roma. Pero no le querían como salvador del pecado. Y mire, y hasta el día de hoy, ellos lo que están esperando es a un rey David, al hijo del rey David, a un Mesías que venga con un poder extraordinario militarmente hablando. Para todos los propósitos prácticos, Israel había rechazado su Mesías
y sería inútil relatar a los judíos esta visión de la gloria mesiánica. Después de la resurrección, el mensaje sería proclamado por todo el mundo. Sigue Jorge, léete un parrafito más. La presencia de Elías en el monte había aguzado una pregunta en las mentes de los discípulos. Los escribas, maestros de la ley, decían que al venimiento de Elías precedería al del Mesías. Se basaban en Malaquías 4:5. Si Jesús era realmente el Mesías, ¿cómo lo habían confesado Pedro en Caesarea, el Filipo, y confirmado la voz del Padre sobre el monte? ¿Cómo era que todavía Elías no había aparecido? Amén, gracias. Hermana Marilyn, continúa. Como respuesta, Cristo primero aprobó la declaración de los escribas y les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Es decir, anunciará una nueva era en la cual todas las cosas serían finalmente restauradas en Cristo. Pero Jesús fue más allá de esto al asegurar que Elías ya había venido y ellos, el pueblo a quienes había venido Juan el Bautista, habían hecho con él como les había placido, porque no le reconocieron. Entonces Jesús agregó: así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Juan el Bautista había sido arrestado y ejecutado. Exactamente sucedería al Hijo del Hombre, el Mesías. Léete la última estrofa para terminar con la lectura. Mateo tiene la costumbre de agregar explicaciones a punto que parecieran oscuros en Marcos. Ya hemos visto esto en Mateo 16:12. Aquí ahora declara que los discípulos entonces comprendieron que Jesús les había hablado de Juan el Bautista. Los discípulos acababan de ver un anticipo de la venida de Cristo en poder y gloria, pero su precursor no había aparecido. Malaquías había profetizado que Elías debía venir antes del advenimiento del Mesías. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. De modo que sus discípulos le preguntaron a Jesús acerca de eso. El Señor corroboró que a la verdad Elías tenía que venir primero como reformador, pero explicó que Elías ya vino. ¿Qué es lo que Juan el Bautista? ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? ¿Alguien me puede decir cuál era el mensaje? Era un mensaje de reforma, básicamente. Que el reino de Arrepentidos. Dios, y convertido, que el reino de Dios estaba detrás de él, venía, él estaba anunciando el advenimiento del reino. Amén. Sí, Pastora Yarolín. Pastor Elio, pero aquí cuando Jesús responde en el versículo 11, dice: a la verdad Elías viene primero, y eso me suena a mi futuro, y restaurará las cosas. Sí, porque acuérdate que Jesús le gustaba hablar en alegorías y en parábolas, pero después inmediatamente le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Que él ya vino y hicieron con él lo que le dieron la gana. Básicamente, el Señor corroboró que a la verdad Elías tenía que venir primero como reformador, pero explicó que Elías ya vino. ¿Viste? Le dijo que venía, pero él explicó que Elías ya había venido. Se estaba refiriendo a Juan el Bautista, verso 13.
Juan no era Elías. Y esto lo he dicho bien claro. Eso está en Juan capítulo 1, versículo 21. Elio, acuérdate que en todo momento, mientras Juan estaba haciendo el trabajo que estaba supuesto a hacer, que era abrir el camino al que iba a establecer el reino en la tierra, a él le decían, pero tú eres Elías. O sea, a él le preguntaron a Juan en algunas veces, pero tú eres Elías, tú eres Elías. Entonces Jesús aquí, para que esta gente, me imagino yo, y esto lo estamos discutiendo bajo un contexto de nosotros, me imagino para dejarles saber a ellos, si los escribas han dicho que antes de que venga el Mesías tiene que venir Elías, pues yo quiero decirte que ya Elías vino en la figura de Juan, porque Elías, ¿por qué el nombre Elías? Vamos, o sea, eso es lo que tenemos que... Eso lo vamos a tocar. Ah, está bien, pues no me adelanto. Sí, pastora Yarolín. Sí, y hablando de esto futurístico, que yo creo que también Jesús toca, porque antes de que Jesús venga en su segunda venida, no el rapto, Elías y otro testigo van a estar en la tierra testificando. So, creo que él ahí también cubre esa parte. Amén. Mire, no era Elías, Juan 1:21, pero mira aquí cómo marca la diferencia. Se vestía como Elías, ¿ok? Era rústico como Elías y había venido con el espíritu y poder de Elías. Lucas 1:17. Cuando Juan el Bautista hablaba, no era como si hablaba un hombre normal. Era como si Dios estuviera hablando a través de él. Mire, los corazones de estos judíos se compungían y decían, ¿qué tengo que hacer para arrepentirme, para ser bautizado? Pero Juan, sabiendo su misión, por eso es que es tan importante que el cristiano, el Hijo de Dios, sepa cuál es su misión. La misión de Juan era ser el precursor de Cristo, era abrir el camino, allanando el camino para el Mesías. Y él básicamente lo dijo, el que viene detrás de mí, yo no soy ni digno de desatarle. O sea que él se estaba llamando que él era aún peor que un esclavo ante Cristo. Porque el esclavo, él podía desatar las correas de las sandalias de su maestro. Pero Juan reconoció aún su bajeza y nunca tomó una gloria para él. Él le dio toda la gloria y todo el atributo al Hijo de Dios. Si Israel hubiese aceptado a Juan y su mensaje, él habría cumplido el papel profetizado acerca de Elías. Mateos 11:14. Pero la nación no reconoció el significado de la misión de Juan y lo trataron como quisieron. La muerte de Juan fue una premonición de lo que harían con el Hijo del Hombre. Rechazaron al precursor, también rechazarían al rey. Cuando Jesús les explicó esto, los discípulos se dieron cuenta de que se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Y hasta aquí la lección. Si alguien tiene algún comentario o... añadir a eso que Elías no vio muerte, y este es uno de los puntos más sobresalientes de la vida de Elías. ¿Te acuerdas que cuando él se fue, él le dice a Eliseo, vente conmigo, te voy a pasar el manto y qué sé yo? Acuérdate que después que él se fue, porque lo vio, él dice, si tú ves que yo me voy, vas a recibir la doble unción. Eso es lo que dice la escritura. Y yo lo creo por fe. Y entonces vino el carro de fuego y se llevó al tipo. Me imagino que Eliseo no durmió por día. Imagínate. Porque Eliseo vio en visión los carros de fuego. Eso es lo que dice la escritura. Vio los carros de fuego y vio todo ese chorro de jinetes, una cosa espectacular, una cosa de eso.